Gracias Lauren, gracias a Katy y a toda la comunidad ahí de Verbo Divino y a toda la gente pues que está aquí para ayudarnos entre todos. Ustedes saben que mi metodología consiste en que vayamos construyendo juntos, juntas, una reflexión que nos permita después vivirla en comunidad, ponerla en práctica, que es lo más importante, ¿no? Esta experiencia que ustedes tuvieron de las asambleas, yo creo que es el corazón, eso es lo que nos alimenta, no es los domingos en el templo o en el encuentro bíblico solamente que nos alimentamos, sino el centro del alimento está en las asambleas, en los barrios, en las comunidades, ojalá por ahí donde la hayan tenido. Y yo sé que entonces eso permite que hoy el lenguaje y la reflexión sea más fluida por esa experiencia que ustedes han tenido. Así que agradezco mucho. Yo quisiera, antes de pedir a Laura en que nos vaya colaborando, pasando algunas de las listas que vamos a ir pasando para organizar digamos, la reflexión, porque a veces me pierdo un poco. Entonces, si tengo un PowerPoint, me sirve como de orientación y a ustedes también para ir de repente enfatizando algunos temas que vamos a ir presentando. Entonces, antes de que Lauren nos haga nos colabore en eso, me gustaría recordar una frase de Martin Luther King que dice así: si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Entonces, a mí me parece que el texto, el tema de hoy, nos introduce por este camino de la esperanza y el contexto del Adviento que hoy iniciamos. Es justamente eso, ¿no? Es ese camino de esperanza hasta ver nacer, hacer nacer, sentir, vivir algo nuevo, ¿no? Algo distinto. Entonces, ahora, Laura, si pudieras ir compartiéndonos las vistas. Bueno, ya sabemos el texto que nos pidieron para reflexionar este día. Es el texto de Mateo 24, que ya muchos lo han escuchado también en las celebraciones de hoy, día en la mañana. Entonces, por eso vamos hoy a hacer como, así como un repaso de eso que ya mucha gente ya vivió en las comunidades, ¿no? Mateo 24, del 37 al 44, y que corresponde al discurso escatológico, ¿no? Es sobre esto que vamos a estar reflexionando. Por favor, Lauren, si vas pasando. Bueno, para ir entrando, como yo decía en esto, tenemos esta palabra que a veces parece, para alguna gente parece como una palabra gruesa, para mí también, ¿no? Cuando yo inicié a estudiar y a trabajar con estos temas, me sonaba esto así como raro, ¿no? Le voy a preguntar a ustedes, sin la mayor así explicación académica ni de estudio ni nada. Cuando ustedes escuchan la palabra como tal, esa palabra, ¿qué les provoca? ¿Qué les hace sentir? Vamos a ver, vamos a escuchar 2 o 3 personas, no más. A ver, ¿qué sienten cuando escuchan eso? Escatón. ¿Qué sienten? Por favor, si levantamos la manito para ayudarles. También pueden escribir en el chat. Ya exacto. Sí, pueden escribir en el chat. Mejor, Katy, tú los recoges si alguien escribe. Ok. 2 o 3 personas solamente. Creo que se quedaron impresionados con la palabra, ¿verdad?
Escándalo. Escándalo. Muy bien. El fin, dicen, los últimos tiempos del fin. El fin, ok. La vida Ujú, más allá de la muerte. ujú. Muy bien, perfecto. Quedémonos con esas impresiones. Fíjense que mi pregunta fue, ¿qué sienten? ¿No? Porque, ¿qué saben? Casi que muchos de ustedes saben mucho sobre esto, ¿no? Y cuando preguntamos por el saber, a veces no dejamos pasar, no sentimos el gusto, ¿no? Del sentir, que yo creo que es importante para este tipo de reflexión que siempre queremos proponer, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso de escándalo. Ah, no, se parece con algo que yo también sentía cuando escuchaba esa palabra. Yo sentía así algo como que me sonaba y sí, sonaba como a escándalo, como algo así como fuerte, ¿no? Como cerca, próximo, encima de uno, ¿no? Entonces, es justo eso, ¿no? Es algo así como medio temeroso hasta, ¿no? A veces yo sentía eso. Y después fui aprendiendo, ¿no? Fui aprendiendo que cuando hablamos de escatología, ¿no? Que es una palabra teológica, estamos dentro de un término, ¿no? De la cual se deriva esa palabra, escatología, escatón, ¿no? Que viene del griego escatón, lo que se refiere a los últimos tiempos, ¿no? Como ya dijo alguien también ahí en el chat, ¿no? Los últimos tiempos. En la teología cristiana, ¿no? Está comprendido como en el final, ¿no? En el final de los tiempos, ¿no? El juicio final, ¿no? Con la condena de los malos, el premio de los justos, ¿no? Entonces es como, digamos, como dos partes, los malos que están, ¿verdad? Ahí, que no se sacían de hacer el mal y luego quienes esperan, ¿no? Los buenos, por así decirlo, desde ese punto de vista, así como eh, ambivalente ahí, los buenos y los malos de un lado. Entonces, los que no se sacían de hacer el mal y los buenos que esperan el premio, ¿no? Que esperan el premio de que en algún momento se haga justicia. Entonces, cuando yo comencé a entender esta palabra desde ahí, yo digo, oh, me gusta, porque es como ya uno cansado de tanto mal, está loco que llegue algún momento en que se haga justicia ante tanta maldad, ¿no? Entonces, eh, está relacionado también por eso con la instauración del reino de Dios, ¿no? La instauración del reino de Dios. Cuando el reino de Dios se hace o se haga realidad, dejará el mal de tener tanta fuerza, ¿no? Y por otra parte, tiene que ver también desde esa teología cristiana con la llegada del Mesías, ¿no? Que es a lo que hace referencia todo el adviento, toda esta experiencia que vamos a vivir durante estos tiempos. Entonces, es como, digamos, dos polos. De un lado, todo esto que se espera que pase, que se haga justicia, y por lo tanto los buenos que confían en que que llega, esta instauración del reino de Dios, va a permitir someter las potencias del mundo y va a establecer su reino de justicia. Eso es lo que se espera, ¿verdad? Entonces, una literatura, esta de la escatología, una literatura teológica, algunos teológica apocalíptica dicen también, ¿no? Una literatura producida en el medio de conflicto, ¿no? Y el conflicto al cual está, digamos, en este contexto en el cual se está hablando de esta literatura, es principalmente la guerra judaica, ¿no? Que anuncia
con esto, esta literatura anuncia un cambio radical de la historia, ¿no? Entonces, cuando estamos leyendo estos textos en este tiempo, es justamente dentro de ese contexto que están las comunidades de Mateo, de Lucas, ¿no? Que son por ahí contemporáneos, hablando de esto, de la necesidad que hay, que siente la gente creyente que cree en un Dios de la historia en que las injusticias van a pasar, ¿no? Entonces, a eso más o menos, ¿verdad? Así como resumido, se refiere el tema de la escatología, ¿no? De la escatología. Entonces, avanzamos un poquito más. Lauren. Bueno, el texto, ¿no? Este texto que estamos estudiando hoy, el 24 del 37 al 44, hace parte, digamos, de un bloque dentro del Evangelio de Mateo. Y un bloque que tiene su estructura. Entonces, a mí me gusta para que entendamos un poco dónde estamos ubicados dentro del Evangelio, presentar un poco esa estructura de este bloque, porque como que todo lo que trabaja ese bloque del capítulo 24 al capítulo 25 de Mateo, digamos que trabaja como sobre lo mismo, ¿no? Tiene como el mismo hilo conductor, por así decirlo, ¿no? Entonces, no está solito este texto que nos toca hoy, sino que hace parte entonces de este grupo. En primer lugar, tenemos como tres partes, ¿no? Lo podemos pensar así como en tres partes, este gran bloque del 24, capítulo 24 y 25 de Mateo. El primero es el principio, es el que trabaja el tema del principio del fin. Es como que ya está iniciando el fin, ¿no? Está iniciando el fin. Y así comienza el capítulo 24, del 1 al 14, ¿no? En los versículos 1 3, anuncia la destrucción del templo, ¿no? Luego tenemos el tema de los falsos profetas, ¿no? Luego tenemos el tema del inicio de la persecución, y esto es bien importante, así que anótenlo por ahí, porque ese inicio de la persecución nos va también a dar idea, a marcar sobre lo que está pasando realmente cuando a quién se refieren cuando estamos hablando del mal, de los malos y los buenos, ¿no? Entonces, esto es importante. Luego tenemos la segunda parte de este bloque, que son las señales, ¿no? Las señales que las encontramos del 15 al 20, en el 24, del 15 al 28. Entonces, del 15 al 25, tenemos el texto de la profanación de Jerusalén, ¿no? Luego del 26 al 28, versículos, tenemos el anuncio de la venida del Hijo del Hombre. En el 29 tenemos los disturbios en el orden cósmico, ¿no? O sea que no solamente en la tierra se anuncia como este final, sino que es un final que también se vincula con todo el cosmos, que también va a remover todo el cosmos. Y luego tenemos los versículos 30-31, la llegada del Hijo del Hombre, ¿no? En la parte 3 tenemos el tema de la vigilancia, ¿no? Muy importante este tema. El tema de la vigilancia, el mantenerse, que lo va a trabajar 24, al 32, al 25, al 13. O sea, primero inicia el tema de la vigilancia con la parábola de la higuera, ¿no? Que tanto conocemos, que la encontramos en el capítulo 24, 32, 36. Y a mí me gustaría, si alguien pudiera leer, porque para mí es importantísimo esta parábola de la higuera, si la pudiéramos leer, no nos vamos a detener, pero sí como para tenerla ahí fresquita. Si alguien puede leerla, por favor.
Para participar, si alzan la manito. La manito. O si no, Katy, le habla a usted si tiene ahí su Biblia. A ver, Mateo 24, ¿verdad? 32, 36, sí. 24, listo. Estoy 32 al 35. Fíjense en el ejemplo, perdón, de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que se acerca el verano. Pues lo mismo sucede con ustedes. Cuando vean todas estas cosas que el Hijo del Hombre ya está cerca a las puertas, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué bonito. A mí me encanta ese texto dentro de este contexto porque es un texto que anuncia ya la esperanza. Es un texto que anuncia, mira, no pasará esta generación, ¿no? Sin que se haga realidad lo que estoy diciendo. Es más o menos eso lo que dice ese texto, ¿no? Entonces ya nos coloca en ese ambiente, en esa disposición, digamos, de la esperanza para los justos, ¿verdad? Para los que están sufriendo todo el mal que están cometiendo los malvados, ¿no? Por así decirlo. Bueno, luego, después, fíjense qué interesante que inmediatamente después de ese texto, es que tenemos el texto que nos ocupa hoy, ¿no? El texto de vigilar como en el tiempo de Noé, ¿no? Que es el 24, los versículos del 37 al 44. Y que vamos, ¿verdad? Vamos a continuación a profundizar un poquito en ese texto. Luego de ese texto le sigue la parábola del mayordomo, ¿no? Que también anuncia cambio y anuncia esperanza de acciones distintas. Está la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Muy conocido también. La parábola de los talentos. Entonces vemos para concluir con el tema del juicio final, en el número 4, ¿no? Que ya con eso estamos en el capítulo 25 del 31 al 46. Entonces, todo el bloque, ¿verdad? Al cual pertenece el texto que estamos hoy estudiando, está bajo esta temática de el final de los tiempos, como ustedes mismos ya dijeron. Bueno, ahora avanzamos. Y aquí tenemos el texto al cual queremos, ¿verdad?, prestar atención. Y vamos a pedir a alguien ahí que en voz alta, miren, no tienen ni que buscar la Biblia, ya le traje ahí una traducción, una versión, que es la nueva versión internacional. Vamos a ver, Pablo, gracias Pablo, si lo lee. En voz alta ahí. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será. ¿Qué pasó? Padre Lauren, se le fue, creo, el internet. Si tienes más bien tu Biblia, Pablito, por favor. Sí, cómo no. O si yo puedo presentar. Ya está Bueno, ya otra está. vez. Mil disculpas que el internet está ahorita un poco loco. Sí. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo. Una será llevada
y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Qué bonito. Ahí fuimos, gracias Pablo. Qué bonito que leyó también Pablo, ¿no? No sé si yo escuché mal, donde decía, 2 mujeres estarán moliendo, no muriendo, ¿no? Estarán moliendo. Bueno, moliendo puede ser muriendo, también muriendo de cansancio, no sé, pero están moliendo. Y es muy interesante eso porque tenemos ahí como, aquí me encanta ese texto también, ¿verdad? Porque no deja a nadie como de lado, no se olvida de nadie, no se olvida de las mujeres, tampoco de los hombres, ¿no? Ahí, y ni de los niños, porque ahí también va a aparecer más adelante. Entonces, qué bonito. Entonces vean que hay unas frases ahí que quisimos como resaltar, señalar para que la tuviéramos presente, ¿no? Y ahora al continuamos. Creo que se adelantó. Sí, se atrasó. Perfecto. La necesidad de estar preparados. Así termina el texto, ¿no? Así termina el texto que nos leyó, Pablo ahora, ¿no? Diciéndonos, hablándonos de que estén preparados, ¿no? Estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperamos, ¿no? Cuando menos lo esperamos. Y a mí me gustaría, tal vez, Lauren, devuélvete a la primera figura que hay, esta figura. ¿Qué le dice esa imagen? Conectémonos con esa imagen. Yo la iba a pasar y la iba a dejar para después, pero creo que no. Mejor conectémonos. Después de escuchar a Pablo, el texto que nos leyó, ¿qué nos dice esta imagen? ¿Cómo se conectan ustedes con esta imagen? ¿Quién se anima a compartir qué sensación, qué le trae esa imagen? ¿Te puedo leer lo que ponen en el chat? Por favor, sí. Bueno, aquí nos pone Clever, que es la puerta de entrada a un mundo nuevo. Final de la existencia humana. La puerta del paraíso. Es pasar por la puerta estrecha y verás lo hermoso que es seguirle al Señor. ¿Alguna conexión con el texto que leyó Pablo? Pablo, usted mismo. ¿Cómo se conecta? Ya me le ubico, Pablo. Listo, Pablito, y puedes ayudarnos. Bueno, para mí esta imagen representa algo que puede estar sucediendo a través de la puerta, que se está viendo desde adentro y
que según el texto, pues no debo acercarme a la situación que está viviendo eh, pues Jerusalén, en este caso el texto. Ya. Gracias, Pablo. ¿Alguien más? María Medina, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono, María? Listo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a ustedes en nombre del Señor Jesús. Pues quería compartirles de que en verdad es como que nosotros pues estamos esperando una venida, ¿no? Y de pronto nos abren una puerta y esa puerta pues es como que nosotros vamos hacia allá, hacia la venida esperada. Vamos a cruzar esa puerta, pero eh, para recibir a ese ser que tanto estamos esperando. Entonces, la venida hacia el reino. Gracias. ¿Sí? Gracias. O sea, le inspira a usted, así como esto que el mismo texto está diciendo, ¿verdad? Sobre Sí. la espera. Muchas gracias. Excelente. Vamos a Gracias, pasar. Marita Cristina. Gracias. Vamos a pasar a la otra imagen. Y esta imagen, ¿qué les conecta? ¿Qué les dice en relación al texto que leímos? María, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono, María? Ya, muchas gracias. Bueno, yo en esa imagen, que es lo que puedo apreciar, ¿no? Yo puedo apreciar que es una tierra árida. Sin embargo, en esa tierra árida hay fe en esas mujeres y están sembrando una semilla, mientras las otras, pues, como que están desconfiadas, no confían de que esa tierra árida puede producir algo. Es para mí lo que puedo observar. Gracias, eso es lo que le dice la imagen. Fíjense que nosotros nos conectamos con la imagen de lugares distintos, ¿no? Entonces, está extraordinario lo que a usted la conecta. ¿Alguien más? Tenemos también ahí a Glorita, por favor. Buenas tardes. En esta imagen nosotros vemos mujeres, no vemos ahí varones, solamente estamos mujeres. Vemos también mujeres que en realidad están en una comunidad de pobreza, ¿no? Parece que hay mujeres que están conversando, que están interiorizando, que están meditando y dos mujeres, la una está agachada, parece que tal vez escribe o tal vez siembra, no se ve bien la imagen. Entonces, yo creo que eh, es el mundo también que se abre hacia el espacio de las mujeres que durante muchas décadas hemos sido sometidas. Entonces, estamos buscando un espacio en el mundo concreto, un espacio en la iglesia, un espacio con Dios. Voy a hacer otra pregunta. Muchas gracias. Excelente. Voy a hacer otra pregunta ahora después de escucharla. ¿Qué puede ser usted u otra persona? ¿Cómo conecta esa imagen con el texto que nos leyó Pablo de Mateo 24, 37, 44, que es el texto que nos convoca hoy? ¿Cómo conectaría usted esa imagen con el texto?
Ok, dejémoslo por ahora ahí. Hay dos participantes con la mano levantada. Katy, Carlos, está Carlos y alguien más. Delia. Delia. Ajá. Sí, sí, a mí me parece este texto, esta imagen que se une con el texto, en el sentido de que el texto dice que hay que preparar, estar preparado. Y estas mujeres se están preparando, han preparado el suelo, ahí están, poniendo una semilla. Es decir, que tenemos que este proceso para que hasta el final llegue este reino de Dios, hay que irlo construyendo, hay que irlo preparando, hay que irlo sembrando, hay que irlo cultivando para que podamos un día tener el triunfo del reino. Excelente, gracias. Muchas gracias. Fíjense, todos vamos a ir diciendo alguna cosa, así que no se me duerman porque voy a compartirles preguntitas, ¿no? De acuerdo a lo que vamos compartiendo, porque no se trata de venir solamente a escuchar. Ustedes son gente todas con mucha experiencia. Entonces se trata de construir juntos y juntas, ¿no? Por eso voy a seguir insistiendo en las preguntas. Entonces me encantó esto que usted dijo ahora, de que lo conecta con el texto en el sentido de que las mujeres aquí, miren, la primera imagen veíamos a alguien, decía uno de ustedes, alguien como esperando frente a la puerta, porque hay algo afuera, pero está esperando. Y está quietito, esperando, ¿ya? Y en la segunda imagen están las mujeres sembrando. Están esperando, pero sembrando, esperando la tierra, ¿no? Van esperando que la tierra produzca. Están sembrando. Para mí es una imagen muy fuerte que me conecta a mí también directamente con este texto. Fíjense que son dos imágenes, dos actitudes, ¿no? Distintas, pero esta segunda imagen a mí me conmueve mucho, ¿no? Me conmueve en relación al texto que estamos tratando. Esto nos lleva al siguiente slide, que es una cita, porque esta imagen me recordó y lo que decía ahora la compañera que habló ahora poquito, me recordó lo dicho por el evangelista Marco en el capítulo 1, versículo 15. Lauren, si puedes presentarla. Siguiendo esa... Antes. Lauren, ¿me pueden permitir a ver si yo puedo compartir? Tal vez. Sí, tú puedes compartir. Ok, entonces deja... Y a Marcelo deja. Perfecto. ¿Ven mi pantalla? Está negrita, ya, ahí. No, Ahora la pueden ver. sí, pon presentación. Perfecto. Eso. Perfecto. Bueno, entonces pasamos esa imagen, ¿verdad? Después de leer el texto, pasamos esta otra imagen que nos conectó también con el texto. Y yo les decía, ahora tenemos a Marco 1:15, que me recuerda a la imagen de estas mujeres, ¿no? Marco 1:15, ¿qué dice? Nos dice, se ha cumplido el tiempo, ¿no? Decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, ¿no? Entonces, hay aquí una posición distinta, digamos, diferente, de el estar esperando cuando el texto de Mateo nos dice, esperen,
estén preparados porque no se sabe la hora. Marco nos dice, mira, está cerca, ya está aquí, prácticamente, ya está aquí. Y esto a mí me causó también como curiosidad, ¿no? Curiosidad por seguir entendiendo qué es lo que hay detrás de este texto de Mateo escatológico, ¿no? Detrás de esta escatología de Mateo. Entonces, aquí tenemos la necesidad de estar preparados, que es lo que nos dice el texto, ¿no? Los versículos 37 y 38 que leyó Pablo inician contándonos un ejemplo, ¿no? De los tiempos de Noé, lo que pasaba en los tiempos de Noé. ¿Qué pasaba en los tiempos de Noé? No vamos a leerlo todo, pero sí quise enfatizar uno de esos versículos. En los tiempos de Noé, ustedes saben que estamos en el Génesis 6, versículos del 9 al 12. Estoy segurita que ustedes han leído muchísimo ese texto. Y no sé si hasta pudiéramos leerlo para conectarnos, porque es que a mí me gusta que no nos vayamos quedando como atrás, ni nos vayamos quedando así perdidos, sino que entendamos la lógica del texto que nos está proponiendo Mateo, ¿no? Eso es lo que estoy tratando. Entonces, Génesis 6, del 9 al 12, habla de la historia de Noé y su familia, ¿no? Y nos explica de la corrupción generalizada que hay como consecuencia del pecado, en ese contexto, ¿no? De Noé, pues exílico ese texto. Entonces, está ahí toda una corrupción y un ambiente todo feo. Y en el versículo 11 dice, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, ¿qué hizo? Que, digamos, descreó, acabó con la creación, porque lo que había creado no estaba dando los frutos que él había esperado. Entonces el texto de Mateo inicia contándonos esa historia, ¿no? Un ejemplo, como ejemplo nos está contando, ¿no? Entonces los versículos 37 y 38 son esa historia de Noé para decirnos lo que pasaba en ese tiempo y lo que Dios hizo, ¿no? Entonces, el versículo 39 nos enfatiza, nos dice lo siguiente. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos, ¿no? Ahí está la historia de Noé, ¿verdad? Así será en la venida del Hijo del Hombre. O sea, es como va a pasar lo mismo. Va a venir y va a acabar con todo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, el versículo 39, yo enfatizo este término, y no supieron nada. El término gnosko de griego, de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Este versículo 39 está en paralelo, yo digo, con el versículo 42 mismo, que lo vamos a ver más abajo. Y lo vamos a ver por qué. Guarden en la memoria este verbo, porque para mí es importante, este verbo gnosko, que significa conocer, ¿no? O sea, ellos no conocieron, no sabían, no supieron, no sabían lo que iba a pasar. Luego, los versículos 40-41, tomados desde el trabajo cotidiano, eso me gusta a mí, ¿verdad? Esto que nos leyó Pablo también, el campo y el molino. O sea, las personas serán tomadas, estarán dos hombres en el campo y dos mujeres estarán moliendo. Una será llevada
y otra será dejada, ¿verdad? Y otra será dejada. Entonces, serán tomados desde el trabajo cotidiano, el campo y el molino. Uno tomado, otro dejado. Hombres y mujeres, ¿no? Justo estos versículos lo que nos están narrando es la experiencia de la guerra judaica, lo que pasaba en la guerra judaica, y lo vamos a ver más durante la guerra judaica, y lo vamos a ver más adelante. Muchas veces este texto es leído, ¿verdad? Como que es, ¿verdad? Como Dios va a acabar con todo, pero no leemos que está hablando, que Mateo está hablando del contexto en el cual está viviendo su comunidad, ¿verdad? Bueno, luego en el versículo 42, nosotros tenemos la otra información que me gusta mucho destacar, que es, hay un verbo aquí muy, muy interesante, en el versículo 42. Manténganse despiertos, vuelve a decir, ¿verdad? Después de que serán arrancados, uno será llevado, otro será dejado. Manténganse despiertos porque no saben. Y aquí el verbo que usa Mateo es el eido, que más que conocer, es percibir, ¿no? Porque no perciben qué día llegará el Hijo del Hombre, ¿no? Por lo tanto, debes estar vigilante, mantenerse despierto, porque no perciben qué día ha de venir su Señor. En el 43 dice, porque llegará como un ladrón. El Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Cuando menos lo esperen. Entonces hay como dos énfasis. El énfasis de el no conocer, porque lo tomará de imprevisto, ¿no? O distraído. Y el verbo no percibir. Por lo tanto, hay que mantenerse vigilante. Miren, a mí, cuando vi este verbo de percibir, me gustó mucho. ¿Por qué? Porque para esperar la llegada del Hijo del Hombre, para esperar el Adviento, tenemos que preparar todos los sentidos. No solamente el sentido intelectual del conocimiento, del saber cuándo, sino el sentido, sino los sentidos, los oídos, la mirada, ¿no? El gusto, el tacto, todos los sentidos tenemos que tener preparados, ¿no? A eso se refiere con el estar vigilante. El estar vigilante no es solamente el mirar, ¿no? Es más que mirar, es percibir. Por eso todo nuestro cuerpo tiene que estar atento, ¿no? A la llegada del Hijo del Hombre. Aquí hay unas expresiones, digamos, muy, muy interesantes y por la cual nosotras nos conectamos con esta imagen de las mujeres sembrando. Porque ellas no están solo mirando a que llegue el Hijo del Hombre. Ellas están preparándose, vigilantes, sembrando, actuando. Esta es la propuesta, ¿no?, que nos trae Mateo en este texto que leímos. Por lo tanto, la comunidad de Mateo, ustedes saben, estamos en los años 90,
cuando estamos leyendo un texto de Mateo, el contexto desde el cual Mateo nos está trayendo su situación es en los años 90, hay una crisis con el judaísmo formativo, ¿no? Hay una situación de expulsión de los cristianos del judaísmo. Ahí es donde se está viviendo una persecución fuerte a los cristianos. Y la comunidad de Mateo lo está viviendo. Hay un texto que me gusta recordar, que es este texto de la Birkat Haminim, ¿no? Que es un texto rabínico, que es una bendición para los rabinos, pero para los cristianos es una maldición, ¿no? Y que dice que para los apóstatas que no haya esperanza. El predominio de la arrogancia, ¿no? Que era como calificaban a los cristianos, se elimina rápidamente en nuestros días. Y que perezcan en un momento los nazareos y los minims, que sean borrados del libro de la vida y que no se escriban con los justos, ¿no? Sí, así pensaban los judíos de los cristianos, ¿no? De los cristianos. Y eso es recogido por Lucas, que es contemporáneo prácticamente de Mateo, ¿no? Capítulo 6, versículo 22, cuando nos dice, bienaventurados ustedes, está hablando entonces Lucas para los cristianos, ¿ya? Bienaventurados ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Y Juan 9 nos va a decir, recogiendo también de esta memoria, se acordó que si alguien reconocía a Jesús como el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Esa era la situación que estaban viviendo los cristianos, las cristianas, en tiempo de Mateo, de la comunidad de Mateo, años 90, ¿no? Por eso Mateo, en el versículo 10, tengan cuidado, ¿no? Dice Mateo, en el capítulo 10, versículo 17, tengan cuidado con los hombres, con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. O sea, esa es la situación, ¿verdad?, que está viviendo la comunidad de Mateo cuando está contándonos el texto de Mateo 24, ¿no? Que leímos. Entonces, la realidad es que fuera de la sinagoga, como la amenaza que están viviendo los cristianos, la comunidad cristiana perdía varios privilegios que tenía la comunidad, ¿no? Entre ellos, el poder cultuar a su Dios, el tener derechos, por ejemplo, el servicio militar, que era un derecho, realizar funerales, que era un derecho, recibir ayuda material, que era un derecho, tener derecho a escuela para niños. Esto, cuando los cristianos son expulsos de la sinagoga, pierden estos derechos, ¿no? Y por lo tanto, fuera de la sinagoga, ellos tienen que definir su identidad dentro del vasto imperio romano. Tenían que definir su estructura social, su doctrina, sus ritos y sobre todo su ética, ¿no? Cuando eran expulsos de la sinagoga. Por eso es que el tema de la ética en el Evangelio de Mateo en su totalidad es un tema central, ¿no?, para la comunidad de Mateo. Entonces, muchos cristianos, por medio de la persecución, abandonaban
¿no? Como dice Juan 9. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Más allá que eso, en el año 96, explota una terrible persecución de Domiciano contra los cristianos. O sea, todo, fíjense que lo que estamos hablando es de ese contexto. En general hay un clima de terror, hay una oposición y sentimiento de estar abandonados por parte de los cristianos. Y es ahí que hay una espera del regreso de Jesús o del regreso del Hijo del Hombre. Es por eso que se vuelve tan central para nosotros el Adviento, que se vuelve tan central ese texto, ¿no? De Mateo 24. No es cualquier texto, como no lo son cualquier texto de la Biblia, pero este texto para nosotros los cristianos es central, ¿no? Es central. Entender ese contexto, entender por qué están hablando del final de los tiempos. Porque los tiempos de los cuales quieren que finalice es ese tiempo de que ya no aguantan más, ¿no? Humillación, desprecio, pérdida de derechos. Por eso la espera del regreso de Jesús, ¿no? Ahí se da la espera. Entonces, cuando estamos dentro de este tema de lo escatológico, de la espera del final, de que el final de los tiempos está llegando, de que va a pasar, ¿no? Cuando estamos en ese contexto, hay varios conceptos, ¿no? Que se llaman como conceptos y señales escatológicas en los distintos evangelios, y que para la comunidad cristiana, en sentido general, es importante este tema, ¿no? El reino, por eso Marco anuncia, el reino de Dios está próximo, como lo vimos, ¿no? Por eso Mateo 24 dice el clima de guerra y de sufrimiento que hay, ¿no? Por eso es tan central en este texto de Mateo, ¿no? Es central también la denuncia que hacen los evangelios al culto del emperador, que se vuelve central en esos tiempos, y sin embargo los cristianos pierden como derecho, ¿no? Como dice Lucas. Luego Mateo 24, 27, que es el texto que hemos leído. Por eso es que dice que la venida próxima del día del Señor, ¿no? Tiene que darse. Y casi que dice, tiene que darse ya, ¿no? Marco lo dice, no, está cerca. Y ahí está el tema de la esperanza. Y ahí la importancia de el mantenerse vigilante, el mantenerse en espera, ¿no? Como dice el texto de Primera de Tesalonicenses 5, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como para decir, no pierdan la esperanza. Frente a toda esa situación que viven los cristianos, no pierdan la esperanza. Y será una venida que no solamente, como decíamos al inicio, que no solamente va a ofrecer una creación nueva a nivel de la tierra, sino también a nivel cósmico, ¿no? A nivel cósmico, como lo dice el mismo Mateo 24, 29, donde el sol y la luna van a intervenir, ¿no? Harán parte de esta llegada, harán parte de esta nueva creación. Entonces, esto que hemos compartido
me lleva a hacer dos preguntas, por lo menos, hasta este momento. Cuando leemos ese texto desde el contexto que están viviendo las comunidades, ¿qué pasa cuando lo leemos desde el hoy? ¿Qué está aconteciendo en el hoy? ¿Para dónde va la historia que estamos construyendo? O que otros están construyendo y nosotros mirando, o que nosotros estamos participando de ello. ¿Qué pasa si entendemos las diferentes señales de hoy? Guerras, calentamiento global, individualismo, expropiación de los territorios de los pueblos originarios, migraciones por cantidades, los países expulsan a su propia gente, injusticias sociales por doquier, inquietudes sociales de jóvenes, de mujeres, de indígenas, de hombres, de campesinos, campesinas. ¿Qué diríamos hoy frente a realidades tan concretas de las que estamos viviendo? Bueno, hasta aquí voy a hacer una paradita para escucharles. Porque no puedo yo sola estar hablando. Lo que es el tema del Adviento, el tema del Adviento es un tema que no nos agarre por sorpresa. Cuando llega el Hijo del Hombre, no nos va a avisar. No nos va a avisar. Es a eso que tenemos que estar preparados. Miren, hace un buen tiempo que escuchábamos un texto como este, parecería que el estar preparado era estar haciendo muchas oraciones o no salir del templo, pero no es eso lo que Mateo está diciendo, ¿no? Concretamente. Entonces, me gusta eso que ustedes están, tanto Alejandra como usted, están trayendo, ¿no? De la reflexión. Hay una pregunta muy interesante en el chat de Adriana Galarza, creo, que ella dice así, y yo creo que es una pregunta que nos permite avanzar otro poquito, ¿no? Otro poquito. Analizando el contexto en el que escribió Mateo, dice Adriana, y comparando con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Esto que nos contaban tanto María como Alejandra, se puede pensar que estamos en los últimos tiempos, o es un llamado a estar preparadas siempre, sea o no sean los últimos tiempos. Qué bonita pregunta, Adriana, ¿no? Me encanta su pregunta porque nos permite centrarnos en el tema, ¿verdad? Escatológico, ¿no? Del final de los tiempos. Vamos a escuchar, para avanzar en esa pregunta, Adriana, vamos a escuchar a Celeste, que levantó la mano. Celeste. ¿Puedes abrir el micrófono, Celeste? Muchas gracias, Armando. María. O sea, acá en el texto lo que nos quiere indicar es que no tenemos que estar impávidos ante las cosas que suceden, pero también tenemos que recortar el texto que nos recuerda que ni los ángeles del cielo saben el día ni la hora en que será la venida del Señor. Pero siempre debemos estar alertas porque nosotros como padres o como madres tenemos que estar atentos a que el ladrón no llegue a nuestra casa, porque viene a causar daño, ¿no es cierto? Entonces a nadie le va a gustar que se cause daño en la familia, pero no solamente en la familia, sino en toda la hermandad, que somos hermanos en Cristo y María, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica el texto.
a estar en acción, pero no salirnos tampoco de no observar los signos, ¿no? Siempre estar atentos, predispuestos a cualquier cosa. Gracias, María. Exacto, Armando, porque estar atentos es estar en acción. Estar atentos y atentas no es estar esperando o una esperanza inmóvil. Es una esperanza activa, ¿no? Es una esperanza activa, ¿no? En acción, como usted dice, ¿no? Porque lo que está sucediendo, si lo comparamos con la comunidad de Mateo, lo que está sucediendo es fuerte. Si se quedan paralizados, no tuviéramos cristianismo, tuviéramos otra cosa, quién sabe. Pero en ese momento las comunidades cristianas, a pesar de lo que estaban viviendo, no se quedaron paralizadas, ¿no? Estuvieron en acción, como bien indica usted, Armando. Retomando esto que decía Armando, lo que han dicho cada una y la pregunta de Adriana, yo soy de las que puedo afirmar que pienso, no estamos en el tiempo escatológico del fin. El fin no sabemos, justo por lo que decía Armando, no sabemos, ¿no? Entonces, y por eso es que citamos el Evangelio de Marco también en este contexto, cuando nos habla del reino. El reino está cerca, ¿no? Porque el fin parece como que está lejos. No nos fortalece la esperanza. Entonces, no estamos en el tiempo escatológico del fin. Estamos en el tiempo de lo cotidiano, de la vida cotidiana y lo que está pasando cotidianamente. Es como es lo que está pasando aquí y ahora. Entonces, por eso yo digo estos nudos que exigen cambios radicales que tienen que ver con el prepararnos, porque no sabemos cuándo. El prepararnos tiene que ver con la espera activa, con la esperanza activa. Cuando se habla de espera, esperen, tengan esperanza, ¿ya? Entonces, es una esperanza activa. Entonces, estamos viviendo tiempos en lo que la falencia del sistema neoliberal capitalista que vivimos, de depredación, de injusticia social, de individualismo, ¿no? Nos exige no dejarlo para el final de los tiempos, hay que hacer cambios ya, ¿no? Decían ustedes. No, hay que hacer cambios ya. Hay que ir haciendo, como ir tejiendo la manta. Las personas que tejen saben la dinámica para terminar una manta, ¿no? La van tejiendo cada día, un poquito, cada día un poquito, ¿no? Entonces, hay que hacer cambios cada día un poquito. Y cambios a nuestro interior también, nuestras actitudes también. Entonces, este tiempo de espera, este tiempo de adviento, este tiempo, lo que nos asegura es que algo nuevo tiene que nacer. Algo nuevo va a nacer si hacemos que nazca. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la confianza en Dios. Pero Dios no es mágico, ¿no? Esta confianza en Dios es una confianza también activa. Es saber que Dios está presente en nuestra historia. Eso sí, no tenemos duda de que Dios está en medio de nosotros. De eso no tenemos duda. Por eso no es al final, ya está en medio de nosotros. Y esa fuerza nos inspira, nos fortalece. Ese algo nuevo
tiene que nacer entre nosotros en este tiempo de Adviento. Tenemos que hacerlo nacer. ¿Para qué? Para provocar cambios a esos contextos, a esa maldad, a esa injusticia social, a ese individualismo, ¿no? La cuestión ecológica entra dentro de esto, decíamos, el calentamiento, la destrucción de los recursos que son de todos y que solo algunos lo aprovechan, los recursos naturales, de las fuentes vitales, el aire, el agua, la tierra. El aire, están acabando con el aire. Hay espacios en los que no podemos respirar porque están puro contaminados. ¿Sí? La cuestión social, de nuevo indígenas, la cuestión de los pueblos afros, las personas pobres, las personas migrantes, las relaciones de género. En eso entra el patriarcado, la crítica al patriarcado. Hace parte de estos nudos que exigen cambios, que no es al final, son cambios ya. La corrupción política, la ética en la religión, ¿no? La necesidad de una fuerza, y nos aconseja tanto el Papa Francisco, el tema del racismo. Entonces no es al final, es ya. ¿Para qué? Para que pueda haber Adviento, para que algo nuevo nazca. Entonces, en esto, ¿cuál Adviento? ¿Cuál Adviento? Y me gusta con el Papa Francisco recoger así para ir finalizando. El Papa Francisco insiste en lo de pasar del yo al nosotros, de nuevo. Pensar en plural, pensar en la fraternidad, una palabra que está tan gastada, tan desgastada, ¿no? Pero que tenemos como que hacerla posible. Y somos nosotros, ¿no? Con la fe de que Dios está presente en medio de nosotros. Y que lo nuevo es lo que Dios quiere que nazca en medio de nosotros. La fraternidad, la sororidad. El pasar, como dice el Papa Francisco, del individualismo al bien común. Del acúmulo a la solidaridad. Del encierre y del miedo al otro, a la acogida y al cuidado mutuo. Por eso el tema del cuidado, ¿no? Que nos traían ustedes que ahora compartieron. Del antropocentrismo a una visión ecológica de cuidado, ¿no? De no creernos los seres humanos que somos los únicos seres de la creación. Es aquí que cabe el ejemplo de Noé. La situación que estaban viviendo en la comunidad de Mateo era tan parecida a la situación que estaban viviendo en tiempos de Noé, que habiendo un diluvio y desbarató todo. Parece que sentimos lo mismo, ¿sí? De una economía depredadora a una economía sustentable, ¿no? Donde todos tengamos derecho de comer, por lo menos. Del machismo a relaciones equitativas, justas, respetuosas, de una religión alienante que nos ciega, que nos encoge de la mano y nos deja solo esperando, mirando al cielo, a una fe comprometida. Ese es el Adviento que estamos esperando. Y es el Adviento que tenemos que hacer posible. De nuevo, con la confianza en que Dios
está en medio de nosotros. La fe. Bueno, hasta aquí me gustaría dejarlo y escuchar de ustedes.